Se cumplen 100 años del nacimiento de Gustavo Díaz Ordaz. Se le recuerda en general como el asesino de Tlatelolco, pero también como el presidente que tuvo el último gobierno en que hubo crecimiento sustentable en la economía mexicana. El término significa levantar la carne. El carnaval es un periodo de fiesta antes de pasar al recogimiento de la cuaresma. Eugenio Toussaint, uno de los más talentosos músicos mexicanos, falleció este pasado mes de febrero. Todo esto y el Químico Guerra en Quinto Poder. Es uno de los presidentes más odiados de la historia de México. Gustavo Díaz Ordaz es recordado por los hechos de Tlatelolco del 2 de octubre, una matanza de estudiantes en medio del movimiento estudiantil de 1968. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Díaz Ordaz era un político del viejo PRI, de la vieja escuela. Él nació el 12 de marzo de 1911, cuando todavía era presidente de la República, don Porfirio Díaz. Fue un hombre que nació en el seno de una familia muy humilde y poco a poco fue subiendo por todos los peldaños del mundo político. Fue diputado, fue senador, fue gobernador de su estado de Puebla, secretario de Gobernación y finalmente llegó a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1964. Por la justicia sin distinciones, por la libertad para todos, por la vigencia del derecho como supremo regulador de la pacífica y armoniosa convivencia de los hombres y de los pueblos. 1968 debió haber sido el gran año de Gustavo Díaz Ordaz. Llevaba 4 años en la presidencia, tenía más poder quizás que ningún presidente en la historia. El país estaba creciendo y además estaba siendo sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Era la gran fiesta para México. Nunca antes un país en vías de desarrollo había sido sede de los Juegos Olímpicos. Y sin embargo, el 68 quedó marcado por el movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil que se saldó el 2 de octubre con una matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Mirad que están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen intención de disparar. Pero ellos no me tomaron en serio. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. No había acabado de hablar cuando se oyó un gran ruido, un ruido atronador de camiones y de carros blindados. Y la plaza fue literalmente rodeada por los 4 lados, porque el edificio donde nosotros estábamos, ese tercer piso donde estaban los estudiantes, da la plaza. Y a cualquier parte a donde miráramos, veíamos llegar camiones y carros blindados. Al fondo, junto al edificio, hay una especie de paso superior, y se plantaron en el mismo. Los camiones se abrieron y los soldados salieron ya disparando, pero no disparando al aire, disparando hacia abajo. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Durante 2 o 3 minutos quedamos estupefactos, consternados por todo esto. Era una especie de pesadilla. Estaba más allá de lo absurdo, porque no había surgido nada que pudiera justificar la llegada de estas tropas. Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de la matanza de Tlatelolco y ciertamente la historia lo ha hecho culpable de ese feroz acto de represión. Lo curioso del caso es que quizás precisamente por esa atención que se le prestó al movimiento estudiantil de 1968, se ha perdido de vista que Gustavo Díaz Ordaz presidió a la República Mexicana en un momento de gran crecimiento. El país tuvo de hecho una expansión de 6% al año en un momento también de baja inflación. Su presidencia, la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, fue el punto culminante de la economía mexicana, el momento final del llamado periodo del desarrollo estabilizador. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica
política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. La historia tiene formas muy peculiares de recordar lo que ha sucedido. Quizás podríamos en otras circunstancias haber pensado en Gustavo Díaz Ordaz como uno de los presidentes que mayor éxito tuvo en lo económico, y sin embargo su memoria está manchada de manera ineludible por la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Y tuvieron razón quienes dijeron en ese momento que el 2 de octubre no se olvida, porque el tiempo ha pasado y los hechos de ese 2 de octubre no se han olvidado. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. Llega el carnaval, ese periodo en el que las sociedades cristianas desde hace mucho tiempo han festejado, han levantado la carne, han tenido celebraciones de todo tipo antes de que empiece la Cuaresma y el tiempo de reflexión y meditación que precede a la Semana Santa. No hay duda de que el Carnaval de Río de Janeiro es el más famoso de todo el mundo. Quizás por la hermosura de las mulatas que bailan o por la gran habilidad dancística de las escuelas de samba, el hecho está en que las cámaras de televisión año con año convergen en Río de Janeiro para ofrecernos el festejo de esa gran ciudad brasileña. Y sin embargo, en Brasil hay carnavales en muchos otros lugares. En Bahía, por ejemplo, hay un carnaval que algunos expertos nos dicen no es tan comercial como el de Río de Janeiro y sin embargo tiene raíces populares mucho más profundas. Las raíces del carnaval, sin embargo, no se encuentran en Brasil. Hay que remontarse a la Europa del Renacimiento para encontrar los verdaderos orígenes de los carnavales. Eran ciudades como Venecia las que festejaban los meses de febrero, principios de marzo, el fin de un periodo de disipación, el fin de un periodo de alegría antes de pasar a los tiempos de la reflexión, del recogimiento de la Cuaresma. La Norteamérica anglosajona era mucho más puritana, no había lugar en las primeras colonias anglosajonas de Norteamérica para el festejo del carnaval. Y sin embargo, más al sur, en una ciudad como Nueva Orleans, con orígenes franceses, el carnaval surgió y se desarrolló de manera espontánea. Con el paso del tiempo surgió el Mardi Gras, esto es el martes grasiento, el martes grasoso, el martes de festejo, el martes de carnaval. Hasta la fecha, Nueva Orleans tiene uno de los mejores carnavales de todo el mundo. En México también se ha festejado el carnaval, principalmente en ciudades costeras, como el puerto de Veracruz con su ya tradicional Rey Feo. Veracruz, oye, carnaval, oh, Veracruz. También Mazatlán tiene su propio carnaval, una fiesta de gran alegría que todos los años engalana a ese puerto de Sinaloa. La gran lección que nos da el carnaval es que en la vida tiene que haber equilibrios. Está bien que tengamos tiempos de reflexión, que tengamos momentos de rezo, que tengamos momentos en los que pensemos en la religión y que pensemos también en el sufrimiento de la humanidad.
pero también tenemos que tener momentos de alegría. Y el carnaval es uno de los momentos clave en que tenemos precisamente razones para festejar. Eugenio Toussaint fue uno de los músicos más talentosos que haya tenido nuestro país. Desafortunadamente, el último año de su vida lo pasó en una profunda depresión clínica que lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida. Eugenio Toussaint es conocido principalmente como jazzista, pero su obra de música clásica es realmente muy importante y notable para alguien que empezó su carrera como músico autodidacta. En YouTube hay muchísimos ejemplos de la música de Eugenio Toussaint. Recomiendo también la página personal de Eugenio Toussaint, la cual llevaba ya quizás 2 años sin actualizarse, pero que nos da ejemplos de toda su discografía, además de su biografía, mucha información importante sobre uno de los grandes músicos de toda la historia de México. Acaba de publicar la organización conservacionista posiblemente más importante del mundo, la WWF, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, que tiene como logotipo este pandita que todos conocemos, el hecho de que ha aumentado en 109% la población de mariposa monarca en la reserva aquí entre Michoacán y el Estado de México. Esto es significativo porque quiere decir que la naturaleza tiene mecanismos extraordinarios para responder a los retos del cambio climático. El año pasado, en el 2010, teníamos la preocupación de que había disminuido fuertemente la población de mariposas monarcas y estábamos con la preocupación de que esto fuera a significar su extinción o en un momento dado ponerlas en peligro, ¿verdad?, de sobrevivencia. Sin embargo, estamos viendo que la naturaleza tiene mecanismos mucho más allá de lo que entendemos los científicos en el sentido de la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de los ecosistemas para responder a cambios en lo que es su constitución, lo que son los elementos básicos de su homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? El conjunto de elementos que nos dan la salud de un ecosistema. Por ejemplo, mi cuerpo tiene una homeostasis. Cuando estoy bien, estoy saludable, como me siento en este momento, estoy con homeostasis, estoy en estabilidad, digamos, de todos los procesos metabólicos. Lo mismo sucede a nivel grande con los ecosistemas. Esta noticia de la mariposa monarca a mí en lo personal me motiva muchísimo porque quiere decir que si le dejamos un poquito de respiro a la naturaleza, si le permitimos, ¿verdad?, que recupere su homeostasis, vamos a poder salvar una gran cantidad de especies en este planeta. Eso es todo por hoy en Quinto Poder, el programa que le da poder a la sociedad.